Tenemos aquí, decimos, está la comunidad científica, la comunidad académica, la comunidad de quienes están trabajando en la red de las normas y de los productores y productoras. Pero yo les puedo decir, y aquí el doctor Rodríguez, porque muchos nos vemos, casi todos nos conocemos en todos los planetas, pues que en realidad somos una sola comunidad, con diferentes perspectivas, con diferentes construcciones, y que nos hemos visto en muchos lados, en muchos espacios, y tenemos un largo tiempo, muchos años de trabajo y de construcción. Entonces, este es un diálogo. Aquí el reto que nos vamos a plantear después de la palabra al doctor Fernández, nos vamos a plantear en este diálogo el reto de la construcción de ideas, la acumulación de ideas, desde todas las perspectivas que aquí estamos. Y bueno, pues un reconocimiento y agradecimiento al doctor Fernández, que ahorita como el equipo de enlace de los diálogos con la candidata Claudia Sheinbaum está abriendo diferentes diálogos y perspectivas con diferentes colectividades. Entonces agradecemos esta oportunidad de plantear un tema tan importante, tan crucial como la antropología, que se tema que nos enfoca hoy. Y pues le vamos a pedir, doctor, bienvenido, muchas gracias por estar aquí, y le vamos a pedir que nos diga las razones de cómo llegamos a esto. Muchísimas gracias. Por favor, trátenme de tú. Todo lo que me hace sentir más bien. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí para escucharlas, escucharlos. Me presento brevemente, ya conocen mi nombre. El doctor Sheinbaum me pidió coordinar lo que se llama el eje de soberanía alimentaria y desarrollo rural dentro de esta iniciativa de los diálogos por la transformación, que es coordinada de manera por el doctor Juan Ramón de la Fuente, que tiene una área territorial de una embajadora, etc. Estos diálogos pues, cubren todos los temas de salud, de educación, ciencia y tecnología, desarrollo económico, relaciones internacionales, seguridad. Y la doctora Sheinbaum, cuando a mí me presentó el primer diseño, pues tenía todos los temas del campo dentro de economía y producción. Ella dijo, no, el campo, el desarrollo rural, la soberanía alimentaria tiene que ser un eje por sí mismo, y no simplemente un componente de un eje. Los diálogos por la transformación son, pues como su nombre sugiere, un proceso de diálogo con actores muy diversos de la sociedad. El diálogo que tiene dos propósitos. El más importante es escuchar. No venimos a decir esto es lo que pretende hacer la doctora, las prioridades del gobierno. Es escuchar, entender razones, frustraciones, oportunidades, realizaciones, cosas que hemos hecho bien en la primera etapa de la transformación, cosas que hemos hecho mal o que no hemos tenido tiempo de hacer y están pendientes. Son diálogos con toda franqueza. Tengo la piel gruesa, así que las críticas que haya que hacer, háganlas con toda tranquilidad. Y queríamos también escucharlas. Y por supuesto también escuchar las cosas que a su juicio están bien y que hay que consolidar y fortalecer. Entonces, las cosas que faltaron, como ya dije. Entonces, lo primero es escuchar, porque nos interesa entender las razones, las perspectivas, las propuestas que nazcan de comunidades como la de ustedes. En segundo lugar, de este ejercicio de escuchar, pues hemos ido obteniendo muchos insumos, muy diversos, para enriquecer lo que va a ser la propuesta del plan de gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, ahora que ya empiece la época de campaña a partir del 1 de marzo. Y estamos escuchando de muy buena fe y en serio, con ganas de entender, con ganas de identificar estas ideas. La propuesta de gobierno va a partir de un primer planteamiento
que hizo Morena, ¿no es cierto?, a través de un proceso bastante participativo. Tal vez muchos de ustedes fueron parte de eso. Hay un documento, ese documento tiene una sección importante sobre soberanía alimentaria y el campo, y ese fue el punto de arranque. Y desde ese punto de arranque, pues hemos ido aportando, generando nuevas posibilidades. Así que probablemente al final de la jornada, ¿no es cierto?, podrían tal vez, sobre el tiempo, pues hacer alguna reflexión general sobre lo que haya escuchado. Pero vengo sobre todo a eso, a escuchar. Me acompaña el doctor Elvin Rojas, quien es parte del equipo de trabajo que hemos constituido en este eje de soberanía alimentaria y salud. Finalmente termino dándole las gracias a todos ustedes por estar, pero muy especialmente al equipo de personas que ha organizado esta posibilidad de encontrarnos y de escucharnos. A Leticia, a Virginia y a otras compañeras y compañeros con quienes ya no tenemos una oportunidad actualmente para discutir. De verdad, muy agradecido. Aquí estamos. Muchas gracias. Y efectivamente, pues me presento, soy Leticia López, participo en el NEC, Organización Campesina, y conjuntamente con mi amiga y compañera, la doctora Virginia González, directora de agroecología, la Cátedra de Agroecología de Chapingo, pues hemos tenido la oportunidad de coordinar y impulsar este evento, y con el apoyo de José Atahualpa, que nos ha vinculado, ¿no?, con grupos locales. Y bueno, pues hay un equipo de apoyo. Les comento un poco la dinámica ya para empezar. Vamos a entrar rápido para ganar tiempo. Hay mucho que debatir y mucho que escuchar. Estamos muy expectantes de ver todas las opiniones y de ver cómo las trabajamos. Tienen ustedes aquí el programa. Está organizado en 6 bloques, ¿no? Vamos a hacer cortes en 6 bloques por temas. El primer bloque, pues vamos a estar muy honrados con 3 grandes personalidades. Va a ser el bloque desde la ciencia, ¿no?, la visión de la ciencia. Un segundo bloque, la academia. Un tercero, vamos a escuchar sobre normas y leyes acerca de la ecología. Un cuarto grupo va a ser las experiencias gestadas durante los últimos 5 años, que son las experiencias organizativas impulsadas desde los programas institucionales. Y finalmente tendremos 2 bloques al término de esta sesión, que van a ser las voces de las organizaciones sociales, de productores y productoras de pequeña, mediana y gran escala. Entonces, si les parece, pues damos inicio. Ya, muchas gracias, y les propongo que nos vayamos presentando conforme empiecen los bloques, porque si no, me van a llevar toda la mañana presentando los currículums de todos. Entonces, con el permiso de todos ustedes, vamos a hacer una breve exposición, a fin que su trabajo ya es ampliamente conocido. Entonces, pues iremos presentando. Si les parece, arrancamos con el primer bloque. Ya estamos muy expectantes, nos honramos de recibir a 3 grandes referentes. Y el tema 1 se llama la visión desde la comunidad científica sobre los retos e importancia del impulso de la tecnología para la soberanía alimentaria. Y el aspecto científico es de gran importancia, porque a la luz de la ciencia se han hecho muchas cosas, muchos modelos y muchas perspectivas agrícolas con las que podemos estar de acuerdo o no. Y después damos paso a la academia, a la visión de otros exponentes. Entonces, van a hablar en este bloque el doctor Antonio Turrent, ampliamente conocido por todos nosotros, un importante referente en los sistemas agroforestales, investigador del Instituto de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Posteriormente daremos la palabra, seguido, a Cecilia Elizondo, el bloque completo. Cecilia Elizondo, miembro del Comité Directivo de la ENSAM, el Consejo de Seguridad Alimentaria Mundial, y con amplia experiencia en sistemas productivos y territorios y diversidad forestal. Y finalmente, pues también muy conocido por todos nosotros, el doctor Víctor Toledo, que
cierra este bloque, que se ha dedicado durante más de 3 décadas a realizar estudios interdisciplinarios sobre diversidad biológica, cultural y áreas interdisciplinarias que ha venido trabajando. Entonces vamos a dar palabra a los tres. Después de estos 2 bloques vamos a tener una sesión de preguntas y unas lecciones del doctor Borreguer sobre lo que se comente y un breve espacio de reflexión. Para no pasar todas las exposiciones, sino vamos a ir construyendo reflexiones. Aquí los compañeros, la compañera y varios me van a ayudar a tomar nota de los acuerdos, porque estaríamos pensando que al final de la sesión podamos tener un documento de acuerdos que todos nos llevemos por escrito, ¿no? Que sea referente, porque pues sí se trata de que impulsemos que lo que aquí propongamos sea considerado, porque tenemos el sustento, tenemos la capacidad de ser considerado para la continuidad de la transformación que requiere. Bueno, entonces si les parece, Vicky, está ahí el micrófono, si se lo pasa al doctor. Cuenta, todos damos la palabra a nuestros 3 ponentes de este bloque. Muchas gracias, bienvenido, doctor. Pues es un gusto y un honor haber sido invitado a esta reunión. Voy a usar unas presentaciones, por favor. Gracias. La primera. Para lograr la autosuficiencia alimentaria, la seguridad y soberanía, es necesario enfrentarse por lo menos a estos 4 factores. Bueno, ahorita lo vamos a ver de nuevo. Y yo tengo la menor duda para poder enfrentar a ese reto. Necesitamos echar mano de nuestras reservas de tierra, del amor y de abundancia, porque las tenemos. Está aumentando la población, está degradándose nuestros recursos, particularmente los de madera, tierra de madera. Vamos a regresar a la segunda, por favor. Cuando me refiero a regresar a los recursos, hablamos de agua dulce. Hay suficiente, bueno, antes que eso, pasamos muy rápido, que es una agricultura bilingual, la que tenemos en México, de que están deteriorando nuestros recursos, de que está aumentando la población, y esos retos son los que tenemos que enfrentar. En agua dulce tenemos suficiente escurrimiento para duplicar la superficie actual nacional, que es de un poquito más de 6 millones de hectáreas. Vamos a platicar de esto. Tenemos suficiente tierra agrícola, de calidad agrícola, que ya pertenece al agroecosistema, es decir, no hablamos de bosques, exclusivamente al agroecosistema. También tenemos en la región sur-sureste del país un clima invernal benigno a cubierto de las heladas tipo Sinaloa, que los conocen. La ubicación relativa de la región del sur-sureste del país es adecuada para la distribución del grano producido hacia el centro del país. ¿Será posible arreglar esto? México recibe 1.530 kilómetros cúbicos de agua dulce en forma de precipitación, que en 2 millones de kilómetros cuadrados da más o menos una lámina promedio para todo el país de unos 730 milímetros al año. La infraestructura hidráulica que construimos como país el ciclo pasado requiere casi el 10% de ese recurso.
pero hay 410 kilómetros cúbicos que escurren el mar, casi sin acondicionamiento constructivo, los grandes ríos, que van directamente al mar. Ahora, el 67% de ese descubrimiento superficial ocurre en el sureste del país. Muy bien. También en el sureste del país, donde no hemos desarrollado la infraestructura hidráulica, sembramos principalmente bajo temporal, porque es un temporal mínimo el que queremos ver todo. De tal manera que esto nos permite tener el ciclo primavera-verano, del mes de junio a noviembre, sin grandes problemas prácticamente, es que con una buena disponibilidad de área. Pero el resto del año, o sea, el ciclo otoño-invierno, no llueve suficiente como para un segundo cultivo, así que la tierra permanece ociosa. Ahí tenemos un recurso enorme de tierra de labor que ya pertenece al agroecosistema y que no se siembra porque no tiene agua, no se riega. Pero tenemos agua, tenemos reservas de agua. Otra fuente de tierras de labor tiene que ver con lo que en alguna ocasión el secretario de Agricultura llamó el divorcio entre la agricultura y la ganadería. Es un hecho constitucional de que las tierras dedicadas a la ganadería no se siembran. Y tenemos ganadería de tipo extensivo, de una vaca y un becerro al año, que funciona en una buena parte de Veracruz, de Tabasco, en varias partes también del sur-sureste. Y ahí hay buenas tierras de calidad agrícola que están en ganadería, en pastizal. Durante este pastizal, durante el periodo de lluvias, funciona muy bien. Pero una vez que deja de llover, entonces ahí hay sequía también. Y ahí hay tierras también de buena calidad agrícola, pero la Constitución nos ha impedido hasta ahora históricamente esas tierras que tienen calidad agrícola en explotaciones ganaderas se pueda sembrar. Pero ya es tiempo de que tengamos que repensar para el país si este divorcio nos conviene que siga hacia adelante, más hacia el problema de autosuficiencia alimentaria y sobrevivencia alimentaria. Pero esto es algo que la sociedad tendrá que decidir y eso es algo, un proceso que tendrá que ser pausado, pero que tenemos que analizar y que tomar una decisión sobre ello. De tal manera que sí tenemos presentes de una manera muy visionaria, el mismo a finales del siglo pasado decidió explorar el potencial productivo que teníamos en maíz en el sur-sureste del país, precisamente en el ciclo otoño-invierno, donde hay poca agua de riego, hay poca disponibilidad de infraestructura, pero en todos los estados hay alguna forma de regar alguna parte, de tal manera, en algunos casos, de un riego muy rústico y algún distrito, por ejemplo, como el que hay en Chiapas, y entonces decidimos conducir una serie de experimentos de campo para explorar cuánto podríamos producir de maíz en el ciclo otoño-invierno, no en el febrero, en el ciclo otoño-invierno, con la tecnología de la que ya disponíamos, para nada con material transgénico, todo con material nacional desarrollado en el país. Bueno, no voy a decir nada de eso, pero en este ciclo de invierno obtuvimos que hacia el año 2000,
2001, 2002, el híbrido del INIFAP, que es el H516, podía producir bajo riego en esas condiciones en promedio 10 toneladas por hectárea. En toda esa zona, en esa calidad de tierras, etcétera, que ya describí. Esto es la tecnología de entonces, hace 20 años, la cual ha evolucionado. Hemos seguido haciendo experimentos en Chiapas. El doctor Roberto Camas Gómez ha trabajado en este tema y él ha tenido lecturas ya de 15 toneladas por hectárea con nuevos híbridos de INIFAP. El H380, por ejemplo, un híbrido de amarillo, que fue desarrollado para el Bajío. Ahí puede funcionar en el ciclo otoño-invierno porque tiene un clima muy benigno y puede producir bastante más de lo que teníamos, la actividad que teníamos previamente. De tal manera que aquí hay algo que tenemos que explorar, yo creo que tenemos que explorar. No lo hemos explorado porque no había sido prioritario. Ahorita vamos a platicar por qué, pero yo creo que ya salimos, pasamos el otro, en donde no tan solo dependemos casi hasta el 35-40% del consumo nacional del país es importado en buena cantidad transgénica. Y por cierto, el maíz que se siembra en la mayor parte del mundo, el que importamos, es de temporada también. También está expuesto al cambio climático. Y va a haber un momento en que el cambio climático va a reducir la producción mundial y la disponibilidad que tenemos de esos maíces baratos. Y nos quedaremos con el problema de qué hacemos para alimentar nuestra población. Un país que depende principalmente de su alimentación de un cereal, como Japón, por ejemplo, ellos no aceptarían depender de la importación de arroz del mundo. Nosotros no podemos depender de la importación de maíz del mundo, porque ese es nuestro alimento básico. Bueno, con todo esto en mente, a la siguiente, por favor. En el año de, ojalá se pueda ver un poco más aquí, en el año, hacia principios del siglo, lo que tenemos aquí es una función, vamos a dibujar la función hasta el año 2012-2013 de lo que producíamos de maíz anualmente, de lo que consumíamos anualmente y de lo que era el potencial productivo del maíz. Ese potencial productivo lo estimamos a través de investigación desde los años 1960 a la fecha, en donde, usando experimentos de campo de todo el país, pudimos estimar el potencial que teníamos para esta mujer. Bueno, la gráfica de abajo, que es de color azul continua, no está interrumpida, esa es la producción anual de maíz. Hasta el año 2012 estábamos arriba de unas 22, 23 millones de toneladas. Producíamos anualmente y ahí está la función. La roja discontinua es el consumo anual aparente de grano de maíz. Pueden ver que en el lado izquierdo, antes de los mediados de los 80, éramos autosuficientes en maíz, porque los puntos rojos y los azules están en el mismo lugar. Y eso duró hasta mediados de los años 80. De ahí en adelante empezó a aumentar el consumo de maíz, principalmente por el desarrollo de la ganadería intensiva, que requiere el grano como forraje. Y entonces, ese consumo ya nos ha llevado hasta cerca de 33 millones de toneladas en el año 2012, pero esto ya subió a 45 y 46 millones de toneladas en la actualidad. De tal manera que, bueno, esta tendencia se podía ver, y la vimos nosotros en la gráfica de arriba, en la que está un poco corrida,
gris. Ese es el potencial productivo que teníamos del país a partir de los experimentos de campo que habíamos hecho en todo el país durante cerca de 60 años. Podíamos ver muy bien hacia el año 2012 de que ya el consumo nacional aparente iba a alcanzar al potencial productivo. Y esto es lo que disparó el interés dentro del INIFAP de saber qué podría ocurrir con la tecnología de parte del INIFAP si nos echáramos manos de nuestra reserva de tierra y de agua de agua. Y resulta que vemos que ese valor puede subir de tal manera que todavía es mayor, por los datos, lo que vamos a ver dentro de un minutito, es mayor de lo que es el consumo actual de maíz. Así que tenemos ese potencial para hacerlo. Una cosa es la posibilidad potencial y otra cosa es lo que podemos hacer. La que sigue, por favor. Esto es pensado para inicios del 2000, del siglo. La producción potencial actual era de 33 millones de toneladas. Es lo que habíamos vendido experimentalmente. Pero si añadiéramos 3 millones de hectáreas, esas de reserva y se entregáramos, y suponiendo que el rendimiento promedio a nivel comercial fuera de 8 toneladas por hectárea, entonces ahí hay un potencial de 57 millones de toneladas de producción de maíz al año. El consumo nacional aparente era 32 a principios, ahora es de 47, pero todavía tenemos esa capacidad. Sin embargo, tenemos más tierra que esos 3 millones y también tenemos más agua que la que se requeriría. 2 millones. Pero si está en la introducción apenas, ocupación. Bueno, está bien. Entonces, seguimos. La que sigue, por favor. Sería el reto para esta empresa de riego del sur-sureste es más complejo que el que tuvimos el año pasado con la gran irrigación de México. La topografía es de los ríos son negros, los cerros no son profundos y requieren riego mayormente presurizados. Es necesario interconectar con energía eléctrica al campo del sur-sureste, también fabricar gran número de máquinas de riego. Ya teníamos un proyecto al inicio del siglo planteado por la SAGAR, que somos, de regar 1 millón de hectáreas con derivaciones del río Grijalva o Usumacinta, que podría sembrarse ese 1 millón de hectáreas en el ciclo primavera-verano con arroz de riego y con maíz en el otoño-invierno. Entonces, sin embargo, en ese momento no era prioritario y en el sexenio de Salinas de Gortari se decidió rechazar y lo dejamos. Ahora, este proyecto también tenía en mente controlar las inundaciones de Villahermosa, porque esa agua estaría distribuida en 1 millón de hectáreas. Pero eso no se hizo. Ahora, el costo de hacerlo, seguramente que son varios puntos porcentuales del Producto Interno Bruto Nacional durante varios años, como lo fue en el siglo pasado, cuando hicimos la hazaña de llegar a tener 6 millones de hectáreas. Y eso es caro, y probablemente no tenemos el dinero, como no lo teníamos también el siglo pasado. Pero ese dinero se obtuvo de préstamos internacionales y se pagó perfectamente bien. Y es algo que ahora la posibilidad de pagarlo en lo que viene, yo creo que es claro de que sí lo podemos hacer, por lo que vamos a aumentar de producción y dejar de importar, etc. La que sigue. Ahora, todo eso es nada más, y les voy a tener que quedar de ver todo lo que tiene de la agricultura campesina, que me llevaría otros 3 minutos. Y bueno, pues ya, por favor, prepara cuando no se pueda decir que son 3 minutos, no
Bueno, Pero 3 minutos. el 56% de toda la tierra del amor de México tiene pendientes menores al 8%. Y no hay problema de erosión allí. Que no se pueda controlar con agricultura de conservación, que no se pueda controlar con surcos en contorno. No es un problema serio. Sin embargo, tenemos en todas las áreas verdes discretas, son las áreas que tienen pendientes de temporal, pendientes entre 8 y 30%, es decir, caminando 100 metros a nivel, sube 8 metros o 30 metros, de tal manera que es una pendiente que está asociada con erosión moderada hasta muy severa. Entonces, esa superficie que tenemos ahí está totalmente desprotegida contra la erosión. Totalmente desprotegida. Y probablemente al ritmo que llevamos, si no hubiera cambio climático, podríamos pensar que nos duraría otras 2 generaciones de agricultores. Erosionando, porque no la están protegiendo. Pero con el cambio climático, ahora va a llover más torrencialmente y en áreas concentradas. Y eso no para nada y que probablemente en un periodo ni siquiera de una generación perderíamos una gran parte de esa tierra del amor, como lo que ocurre en algunas partes de la Mixteca, que antes eran tierras productivas y cubiertas de vegetación, pero que durante 500 años se manejaron sin protección contra la erosión. Bueno, además de estos 10 millones de hectáreas que se suman a las verdes, tenemos otros 3 millones también cultivadas con pendientes adultas, de más del 30% de pendiente. ¿Para que siga? Es decir, que de aquí en adelante ya no es suficiente pensar en el incremento de la producción de cultivos básicos para el bienestar de los campesinos y del país. También debe de integrarse indispensablemente, incrementar significativamente el ingreso neto familiar, porque hay crisis en nuestra agricultura campesina, derivada de los 30 años en donde se devaluó y se considera que un pequeño campesino es un campesino pobre y no es sujeto de apoyo para la producción, sino más bien de asistencia. Y entonces ese criterio ha continuado y nos ha llevado a incrementar muy significativamente el problema actual, y por eso es que es necesario. También el suelo debe ser protegido contra la erosión, hay que incrementar la infiltración de agua de lluvia, sustituir el monocultivo con la biodiversidad, mantener compatibilidad con los paradigmas agrícolas tradicional, convencional, orgánico. Por cierto, en lo que vamos a hablar de IAF, es un territorio que debe de seguirse cultivando con las razas nativas del maíz, y también con los frijoles nativos y con las calabazas. Así se debe de seguir cultivando, no sustituirlas por maíz modernos, que rinden más, pero que no tienen calidad organoléptica, etcétera, lo que los productores requieren, demandan. Así que se requiere una tecnología que logre eso, que se pueda manejar de las dos formas e incrementar la captura de carbono en un ciclo. Esta es una ladera de un suelo vertisol de la región de los Tuxtlas, con una pendiente en orden del 18%, que ya tiene ahí unas ondulaciones que tienen que ver con la erosión que ha habido históricamente. Bueno, así es como se puede después de 14 años, la última, así. En estas condiciones conservamos en 14 años hasta 1.300 toneladas de suelo de la capa arable, y en 14 años, y esto continúa con esta tecnología. La que sigue, esta sí. Bueno, esta es para fines de ingresos de los productores. Aquí hay un ejemplo de cómo este sistema puede producir el equivalente a 40 toneladas de maíz.
pero no bruto que tiene 40 watts, lo puedo obtener en 1 hectárea de nafta con materiales nativos, pero sí con fruta. Bueno, ya, ahora sí, la última, que es esta. Ah, no, tampoco. La última. Y ahí va. Perdón. De pretexto para disculparme, me marca la mano después de esta reunión de estar viéndome obligada a decir hasta aquí el tiempo, pero bueno, pues esta es una artística, pero pues disfrutamos y aprovecho para los que sigan presentando sus ponencias, también nos acompaña otro de los enlaces del equipo de Claudia Sheinbaum, que es Pedro Álvarez Picasa. Él está, buenos días, bienvenido. Él está en el tema del medio ambiente. Entonces hoy podemos aprovechar la doble jiribilla y hacer esta. Te agradecemos mucho, Pedro, el que nos da esta oportunidad de ampliar hasta otros diálogos estas visitas, ¿no? Entonces, bueno, continuamos sí. Bueno, muchísimas gracias. También un honor para mí participar en esta mesa y hablar del bloque que me pusieron. Hablando de trayectorias, yo tengo apenas un poquito más de 30 años. Experiencia de siglos, o sea, los tres más. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Esta presentación la hago iniciando con esto. Es una imagen que me gustó mucho en algún momento. Perdón, la siguiente. Una imagen que me gustó mucho de Google, en donde podemos ir viendo, pues bueno, hace 10.000 años cuando comenzamos con la agricultura, podemos imaginar cómo eran esos bosques, ¿no? Y pues bueno, 500 años después, ya bosques aclarados con pequeños asentamientos que igual eran, que se movían, ¿no? Que eran eran nómadas todavía, ¿no? Después ya, bueno, pues empiezan los cultivos itinerantes, en el año 1000 aproximadamente, ya en el 1700 un campo agrícola no mecanizado, y pues en los 2000 ya el mecanizado, y pues podríamos seguir con las diferentes agriculturas, producción verdes y demás que fueron impulsantes. Entonces, la problemática ambiental que esto trajo ha sido la degradación de los suelos, la contaminación de las aguas, como todos lo sabemos, la desertificación en México es muy alta. Y bueno, últimamente el análisis de la NASA en 2023 confirma que registrados, ¿no? Entonces, y a la vez es el responsable de este sistema alimentario que estamos teniendo del 30%, de acuerdo al Banco Mundial, datos también 2023, de los aportes a los gases de efecto invernadero. Pues entonces aquí entramos en este informe que sacaron el año pasado estos investigadores, son dentro de los que ya hemos superado 7 de los límites de la Tierra. Ellos en 2009 habían escrito y habían dicho que habíamos superado 4, pues bueno, desde el 2009 al 2023 ya superamos otro tanto. Nos deberíamos mantener en la en el centro, en la luna verde. Y pues aquí la presentación yo la dejo, ya la tienen y están, es muy interesante poder entrar a estas links que se tienen. Hay un mapa en cómo cada uno de los países y regiones hemos superado ya tenemos algunos ponentes que van a hacer un poquito más de hincapié en estos puntos, entonces no me voy a detener, pero aquí también tienen la liga en donde pueden ingresar a este mapa. También en la que les presenté al inicio, hay una liga en donde pueden ingresar a la página de la NASA y ver cómo desde 1880 a la fecha
hemos aumentado estas temperaturas y cómo realmente el año pasado fue el más caluroso que hemos tenido, con todo lo que trae, ¿no? O sea, los incendios forestales que vemos, estos bosques sin manejar, porque también el tema de no manejar los bosques en esta conservación extrema en muchas zonas del mundo en donde quiero conservar el bosque, pero sabemos que un bosque también debe ser manejado porque el material de los árboles muertos termina siendo combustible. Entonces, bueno, este es nuestro futuro, las sequías, o sea, todo lo que estamos viviendo ahora en México, no tenemos un planeta B, como se dice en muchos casos, pero acá también nuestro Víctor Toledo. Y bueno, tenemos una urgencia de migrar estos sistemas alimentarios que están teniendo un gran impacto y con todo el desafío que nos hablaba el doctor Turán, ¿no? Aumentar la población y demás, tenemos que dar más alimentos, pues bueno, ¿cómo vamos? Pero una cosa muy importante, no podemos verlo de manera compartimentada. Qué bueno que Bárbara Citazo también está aquí. Yo lo comenté hace 2 días en el diálogo de cambio climático, que justamente esto lo tenemos que ver, entonces todos los ejes sí es importante que se trabaje cada uno de los temas, pero deberíamos estar pensando en hacer una estrategia intersectorial para objetivos específicos. En este caso, bueno, como lo vamos a ver también más adelante, México ha trabajado. ¿No? Me enfoco un poco en el último informe de Ganezán, que se presentó apenas en el Consejo de Seguridad Alimentaria Mundial del año pasado, que habla de reducir las desigualdades para la seguridad alimentaria y la nutrición. Entonces, sí tenemos enormes desigualdades y sin embargo seguimos financiando cientos de miles de millones de dólares en guerra. Yo me quedé, apenas hablaron de otros 100.000 millones, yo me había quedado en 100.000 millones, entonces quiere decir que llevamos 200.000 millones y cuando hablamos de que necesitamos un fondo para cambio climático de 100.000 millones, todavía no lo juntamos, desde hace años. ¿No? Entonces, es como que como humanidad nos estamos matando a nosotros mismos. Por un lado, sí, tenemos un discurso muy bonito de que queremos atender el cambio climático, de que queremos atender las desigualdades, de que queremos hacer, pero tenemos guerras como la de Rusia y Ucrania y el genocidio que se está presentando de Israel hacia Palestina. En la próxima, por favor. En síntesis, con el informe que nos está dando de las desigualdades, habla de los sistemas alimentarios son profundamente desiguales en todos los niveles. Estas desigualdades disminuyen la seguridad alimentaria y la nutrición. A su vez, tienen efectos sistémicos estructurales que agravan cada uno de ellos. O sea, estas desigualdades se interrelacionan, ¿no? Más adelante tenemos una imagen que lo menciona más. Entonces, este informe las aborda sus implicaciones para la seguridad alimentaria y la nutrición y así procesos estructurales desiguales que lo impulsan y culmina con un conjunto de recomendaciones y acciones incrementales y transformadoras. De alguna manera, este informe también hace recomendaciones para estos límites que hemos superado y cómo tratar de mantenernos en la zona verde. Entonces, es un informe que no solo ataca, que no solo recomienda acciones en la parte agrícola, sino también en la parte social relacionada a esto. La siguiente, por favor. Bueno, en síntesis, tenemos que básicamente lo que busca el informe es reducir estas desigualdades, que las políticas busquen transformar los sistemas alimentarios, que se basen en los derechos humanos, atención de grupos marginados, la necesidad de la legislación que se fortalezca para estos sistemas alimentarios para que se transformen, y deben ser políticas transversales e intersectoriales. Cosa que México viene haciendo en esta última administración, la administración de nuestro presidente Manuel López Obrador, de manera maravillosa, como vamos a ver más adelante. En la diapositiva 9, pues se habla de la inequidad, adelante.
Tenemos el tema de lo que mencionaba, esta inequidad interseccional que se produce en la interrelación de los diferentes ejes de desigualdad. El de la edad, la clase, el sexo, las creencias religiosas. Entonces hay que reconocer esas desigualdades y ver cómo trabajamos en sistemas alimentarios que respetan los derechos humanos y el conocimiento inclusivo y que vaya por la justicia de los mismos, ¿no? La siguiente. Entonces, bueno, esto, lo que ha hecho este gobierno desde 2019, se conformó un grupo denominado KISAMA, que es el Grupo Intersectorial de Salud, Alimentación, Medio Ambiente y Competitividad, que interrelaciona justamente todos estos objetivos. Y en realidad no es como han dicho algunos sectores, no voy a dar nombres del Consejo Nacional Agropecuario, de que es un grupo pernicioso formado por activistas y no funcionarios públicos, habiendo en aquel momento una conferencia pública criticando a nuestro secretario, en aquel momento, Víctor Toledo, y también al subsecretario Víctor Suárez, el secretario Lucas Catel, que eran todos miembros de KISAMA, y esta persona debería conocer hacia dónde van las recomendaciones de las políticas públicas mundiales en la necesidad de avanzar hacia sistemas alimentarios que respeten los ecosistemas, los derechos humanos y entre ellos también ir hacia sistemas agroecológicos que el mismo presidente en su compromiso pre-campaña número 74 lo dijo claramente. Adelante, por favor. Entonces, son acciones que se interrelacionan, sobre todo todas estas son 11 dependencias que tomamos. No logramos tener una oficialización del grupo como tal, porque no logramos tener el programa intersectorial aprobado al final por distintas cosas, no porque el grupo no quisiera, pero el grupo ha seguido existiendo, más allá de lo que muchos quisieran que no hubiera seguido existiendo. Somos perniciosos porque buscamos la transformación de los sistemas alimentarios. Adelante. Entonces, todas estas acciones, pues seguía yo también a Julio, cuando estaba como director de FAO regional en Latinoamérica y el Caribe, y él hablaba de la importancia de que todos los países nuestros de Latinoamérica llevaran adelante etiquetados frontales como el que en ese momento tenía Chile, que fue uno de los primeros. El nuestro recibió el premio al mejor etiquetado frontal mundial debido a que tiene información que ninguno otro tiene. La Coca-Cola, esa bebida azucarada oscura, y todas las bebidas azucaradas dicen contiene cafeína no recomendable en niños. Y eso no lo dice ningún otro etiquetado del mundo. Hemos logrado también eliminar los vapeadores, bueno, prohibir los vapeadores que son altamente tóxicos, tienen más de 30 y tantas cosas tóxicas, por rápido, porque ya me pasé el tiempo. Bueno, pero es importante todas las acciones que se hicieron para conocer una campaña presidencial de alimentación saludable, el fomento de la vida saludable en el sistema educativo, son 3 minutitos más nada. El proyecto de sustitución del glifosato, nuevas vías alimentarias, fomento de la vida saludable en el sistema educativo. También Julio en aquel momento decía la importancia de trabajar con los jóvenes. Actualmente tenemos un doctorado en agroecología, sumado a las diferentes carreras de agroecología, ya tienen más de 30 años activos en el Potosí, la maestría de agroecología en Ecosur, el doctorado que apenas se acaba de hacer. Todas esas acciones se hicieron en conjunto. Entonces, estos programas intersectoriales son muy importantes porque cada programa sectorial tiene dentro de sus objetivos los objetivos que quizá no tenía para transformar el sistema alimentario. Entonces, este gobierno demostró que sí se puede trabajar intersectorialmente y eso debemos continuarlo en el segundo piso de la carrera. Es fundamental. Adelante. Y bueno, la Estrategia Nacional de Alimentación también entra dentro de estos objetivos que estamos adelante. Esta apuesta por la agroecología no es algo de algunos funcionarios. Fue una instrucción del presidente y fue un compromiso del presidente en el punto 74 de sus compromisos en pre-campaña de justamente protegeremos la diversidad biológica y cultural, impulsaremos prácticas agroecológicas que aumenten la productividad sin dañar la naturaleza
y no se permitirá la introducción en uso de semillas transgénicas. Voluntad política. Y esa voluntad política de transformar el sistema alimentario por parte de la doctora Sheinbaum debe de continuar, porque México en este momento adelante es un ejemplo mundial. Los programas presidenciales prioritarios, producción para el bienestar, Sembrando Vida, adelante, y todo esto tuvo que ver con, también se basó en esas recomendaciones de Gamesán desde los informes del 2017. Entonces, no es que salieron de la nada. México ha estado alineado a las políticas mundiales que se vienen impulsando desde hace tiempo. Entonces, no es algo que se saca de la galera o que se quiere hacer porque es una moda o como dicen algunos, que son solo ideologías sin base científica. La base científica está, no me da el tiempo en muchísimas cosas, la condición de agroecología, ICRA y todo el trabajo de la plataforma que hay de agroecología, se llama todo este trabajo que ha hecho Pau. Adelante, ya faltan dos nada más, la teoría del cambio, ya en 2020 que se impulsó también Gamesán, la última. Muchas de estas cosas hemos logrado, todavía tenemos desafíos de lograr otras, la última. México es este ejemplo. También Julio en algún momento hablaba de que las empresas no deberían resistirse a estos cambios, de implementar el etiquetado frontal, de bajar a los agroquímicos y demás, y que deberían tener el ejemplo en mente de la regulación del tabaco. Y es lo que viene proponiendo México desde hace 5 años en el Consejo de Seguridad Alimentaria Mundial, que debemos tener una regulación de los sistemas alimentarios como el del tabaco, teniendo como eje el tabaco, en donde regulemos los agroquímicos, se establezcan los etiquetados frontales, el cumplimiento del Código Internacional de Sucedáneos de Leche Materna e incentivar la transición agroecológica sin organismos genéticamente modificados. Y la última, finalmente este desafío es, tenemos 2 sistemas alimentarios en disputa, presentes en todos los ámbitos, en nuestro gobierno también, dentro de la misma Secretaría de Agricultura. Lo tenemos en la FAO, por un lado apoyando la agroecología y por otro lado haciendo convenios con ProPlife. Lo tenemos en Naciones Unidas en general, en otras agencias, y en los sectores académicos y campesinos también, porque tenemos campesinos que también no quieren esa transformación. Entonces, solo podremos lograr una transformación real de estos mismos si continuamos en el camino de la inclusión, articulación y transversalización de las políticas y acciones, la voluntad política y un gobierno libre de conflictos de interés, capitalizando a los pequeños y medianos productores, promoviendo una mayor inclusión financiera de los mismos y apoyando la continuidad del financiamiento a la transición agroecológica y el acompañamiento técnico. Perdón, la última. Bueno, y cerramos este bloque con broche de oro con el doctor y compañero y todo lo demás. Adelante. Sí, muchas gracias. Bueno, primero, pues muy agradecido por la invitación a este evento que me parece estratégico, ¿no?, para lo que va a salir en los próximos tiempos. A ver, les quiero platicar lo que voy a presentar muy rápidamente. Así voy a pasar muy rápido las imágenes. Miren, lo que voy a presentar primero tiene que ver con una pregunta que me hice hace un par de años. ¿Por qué, a pesar de tantos programas, publicaciones, posicionamientos públicos internacionales, sigue habiendo hambre en el mundo? Más de 800 millones son los reportes. Sigue habiendo hambre en el mundo. ¿Por qué? Pasan los años, pasan las décadas y sigue igual. Se han publicado en los últimos años decenas de reportes, de libros, publicaciones de todo tipo, y entonces me interesó averiguar por qué está pasando esto. Y es lo que voy a presentar en la primera parte, ¿no? La siguiente. Bueno, miren, primero, más allá de lo que acaba de decir la doctora Cecilia,
Yo no creo que haya 2 sistemas alimentarios, hay 3 sistemas alimentarios en el mundo. Les leo rapidísimo esto. Cada alimento que ingerimos tiene su propia historia, un origen y una trayectoria. Proviene de lugares distantes o cercanos, recorre diferentes caminos y sufre transformaciones diversas. Todos los alimentos que llegan hoy en día a las mesas de los comensales provienen en última instancia de 3 maneras diferentes de generarlos: la tradicional, la moderna y la agroecológica. Estas 3 modalidades son el resultado de procesos históricos y actuales de producir, circular, transportar, transformar y consumir alimentos. Es todo el metabolismo alimentario o la cadena. Cada uno responde además, es muy importante, a una visión del mundo y cada uno genera o no diferentes impactos sociales y ambientales. La siguiente. Esta imagen, que la uso mucho, que por supuesto que es un ensamblado fotográfico, nos permite revelar uno de los dogmas que han dominado el pensamiento del tema alimentario en los últimos 50 años. Se piensa que los del lado izquierdo son los atrasados, arcaicos, primitivos, campesinos, y del lado derecho son los modernos, eficientes, administrales, ¿no? La diferencia, como ustedes saben, en la siguiente se ve. Esto lo hicimos en nuestro libro publicado hace 10 años, la modernización del México rural. Analizamos las diferencias entre el modo campesino tradicional y el modo agroindustrial o moderno en 8 o 10 criterios. Desde la escala, el uso de la energía, la autosuficiencia, fuerza de trabajo, autosuficiencia, productividad del trabajo y productividad energética, cosmovisión y tipo de conocimiento. La siguiente. Esto nos permitió aplicarlo a todo el país usando los censos del 2011 y nos permitió distinguir entre el prototipo de las lunas negras y el prototipo agroindustrial moderno, las lunas blancas. Entre ellos hay, por supuesto, toda una secuencia de puntos intermedios. La siguiente. O sea, a ver, en la visión general, todo se redujo a pensar que la modernización, el progreso y el desarrollo era convertir a los tradicionales campesinos en modernos. Esto es un dogma, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy en día, con la aparición de la agroecología, que es toda una ciencia efectivamente, que tiene por lo menos 25 o 30 años, depende de cada país, pues aparece una tercera modalidad, digamos, que busca aprovechar las ventajas de los 2 sistemas y evitar los impactos negativos, sobre todo del modelo moderno, ¿no? La siguiente. Por lo tanto, hoy en día tenemos que pensar en que hay 3 tipos de transiciones. La que se sigue viendo como la única entre lo tradicional y lo moderno, y ahora hay 2 nuevas, la que va de lo tradicional a la agroecológica y la que va de la moderna a la agroecológica, porque la agroecología, aunque todavía está cautiva de trabajar con los pequeños, no, y es una cosa que voy a presentar en los próximos congresos, no está preocupada por los medianos y grandes productores, que por supuesto van a entrar en crisis en 10 años con el problema energético, porque dependen del petróleo, ¿no? Van a entrar en crisis y no hay una propuesta agroecológica para los grandes, una transición agroecológica para los grandes. La siguiente. Bueno, perdón, olvidé decirles que todo lo que les acabo, estas primeras imágenes, sale en un texto mío que espero que se los hagamos llegar a todo el mundo, que se llama justamente el triángulo alimentario. Eso es una versión inglés-español. Se lo va a mandar a José, ¿no? Bueno. Ahora, lo que voy a presentar ahora proviene de la lectura de los últimos artículos científicos que han aparecido
Esto que vamos a ver ahora es algo único. Por primera vez tenemos información del panorama de los 600 millones de productores en el mundo. Es el resultado del trabajo de investigadores de la FAO y nos muestra la relación entre el número de productores en el mundo y el tamaño de la propiedad. Del lado izquierdo, hasta 1 hectárea, ven ustedes ahí, que llega ya al 70% de los productores con 1 hectárea o menos, y se va moviendo hacia la derecha hasta llegar al verde del lado derecho último, que son los que tienen más de 100 hectáreas y que son casi la mitad, porque son el 40%, 50% del número de productores. La siguiente. Bueno, aquí están los datos, digamos, en otra presentación con los 2 triángulos, pero la siguiente se ve clarísimo. Esta siguiente es, digamos, la comprobación científica de una desigualdad agraria simplemente incomprensible a estas alturas del mundo. Vean ustedes, el 97% de los productores tienen el 26% de las tierras agrícolas y ganaderas del mundo. En cambio, el 3% tienen las 3/4 partes. ¿Y dónde creen que están los principales problemas de la producción alimentaria? En ese 3% y en ese 74%, que es la agricultura industrializada a partir de máquinas, agroquímicos, pesticidas, transgénicos y dirigida a los agronegocios, dirigida al monocultivo. Esto es la principal causa del problema actual del hambre en el mundo, que no es más que la expresión del capitalismo expresado en los sistemas alimentarios. No es más que la expresión del poder corporativo, porque estamos viviendo la fase del gran dominio monopólico de las corporaciones. Si ustedes revisan su vida cotidiana, verán que no hay rama de la actividad humana que no esté dominada hoy por una corporación o varias corporaciones. La lucha hoy entre la vida y la muerte es la lucha entre los ciudadanos que queremos hacer las cosas correctamente y el poder corporativo, incluyendo la producción de armas, etcétera, etcétera. Bueno, aquí todavía habría un intermedio de 4%, que serían los intermedios, ¿no? Pero es 4% los productores, y bajaría un poquito las cifras entre los grandes y los pequeños, ¿no? Pero bueno, ahí están los datos. Quizás también les voy a mandar una lista de bibliografía de dónde fue consultado todo esto. Es un reporte de la FAO de hace 2 años y luego un artículo científico. La siguiente. Bueno, imágenes de lo que es un monocultivo, ya lo conocen. La siguiente, pero me gusta porque, miren, si esto no es una guerra contra la naturaleza, porque es convertir pisos de fábrica al entorno ambiental, pues la siguiente. Esto que parecen larvas es ganado en la región amazónica de un gran ganadero, digamos, ¿no? La siguiente. Y, por supuesto, que la última innovación tecnológica son los alimentos transgénicos, que está dominada por estas 5 o 6, ya ha habido fusiones, ¿no? Pero bueno, que la compañía emblemática es el Monsanto, pero es la Bayer, la BASF, Syngenta, DuPont. Los primeros que se opusieron a la idea de que México eliminara el glifosato fueron, por supuesto, la Bayer y la BASF, que inmediatamente apareció el embajador alemán a la Semarnat exigiéndonos que detuviéramos el tema del glifosato, ¿no? La siguiente. No son tantos, son 17 millones de productores de transgénicos en el mundo. La siguiente. Básicamente es soya, maíz, algodón, canola. La siguiente.
Pero la producción de transgénicos, que alcanza varios millones, están provocando la mayor destrucción de la biodiversidad de la historia. En Sudamérica, estos son los puntos donde hay soya transgénica, que es un total de 62 millones de hectáreas, acabando con toda la vegetación, desde el cerrado brasileño hasta la parte baja de Argentina, y en la cual estos 62 millones de hectáreas han acabado con toda la variedad de especies de las regiones tropicales más ricas del mundo. Qué curioso que las organizaciones internacionales de conservación no dicen nada. La World Wildlife Fund, Conservation International, no dicen nada de esto. ¿Por qué? Porque reciben fondos de las corporaciones. O sea, vean ustedes en qué situación nos encontramos. La siguiente. Bueno, entonces es el mayor hoyo negro, porque si aumentamos el maíz, 20 millones de hectáreas, llegamos a 82 millones de hectáreas, que es casi la mitad de México. La siguiente. Y claro, el glifosato siempre acompañando a los transgénicos. La siguiente. Y ese es, digamos, ahora, ese es el primer problema que yo veo. El segundo problema del hambre tiene que ver con esto. Es un reporte que recientemente apareció del World Resources Institute de Washington. El mundo está generando más cultivos, pero menos alimentos. Ahí les van las cifras. La siguiente. Bueno, hay mapas en el mundo sobre esto. La siguiente. Miren ustedes esto. La producción global de alimentos se divide entre producción de alimentos frescos, arriba, y producción de alimentos dirigidos a la exportación, al procesamiento industrial, al forraje, a los biocombustibles, a producción de semillas o se pierden, digamos, ¿no? Entonces, fíjense ustedes lo que ha pasado entre los 60 y la proyección a los 30. La producción de alimentos frescos ha ido disminuyendo en el mundo y han ido aumentando todo lo que se desvía hacia todo. ¿Por qué? Porque sigue dominando el agronegocio por encima de las cosas, ¿sí? En Estados Unidos, en 2020, la producción del maíz, ahí están los datos, no alcanzo a ver, son 35% forraje, 31% biocombustibles, 32% otros usos y solamente 2% del maíz en Estados Unidos se va para alimentos. Es impresionante, ¿no? La siguiente. El tercer reto tiene que ver con el comercio mundial de alimentos, que también ha aumentado. El movimiento de alimentos a largas distancias por mar, cielo y tierra, aviones, barcos y vehículos terrestres, está provocando que la idea de la soberanía alimentaria se cuestiona, porque la soberanía alimentaria requiere de circuitos cortos. Entre más cortos, mejor. Y no al revés, ¿se dan cuenta? Por lo tanto, el comercio mundial que se celebra es un error estratégico tremendo. Hay que bajarle. Hoy estamos consumiendo fresas de Chile, kiwis de Nueva Zelanda, uvas de Argentina, en México, etc. Ahí también yo sueño con el día en que los etiquetados nos digan de dónde viene cada alimento, por ejemplo. Bueno, la siguiente. Y bueno, este es todo el contexto que yo veo a nivel mundial. ¿Qué está pasando en México? Bueno, miren, pues estamos en un país privilegiado. Contra todo lo que está pasando a nivel mundial, estamos en un país privilegiado donde, con la llegada del gobierno de la Cuarta Transformación, que cambió toda la estrategia de la Secretaría de Agricultura y de otros programas, porque los gobiernos neoliberales habían apoyado a los medianos y grandes productores del norte y centro del país, que por cierto hoy son
agrupados en su organización, son los principales opositores a las políticas del gobierno de la 4T. Y, pues, ¿qué está pasando en México? ¿Qué ha pasado en México en 5 años? Podría parecer exagerado hablar de una revolución agroecológica, y yo creo que sí estamos viviendo una revolución agroecológica. Van a ver ahorita los datos. Todo esto está en este libro, que supongo que ya muchos lo tienen, producido por la Jornada del Campo, que es una síntesis de los artículos de 2 números, la siguiente, y vean ustedes los datos de cómo estamos 5 años después. Aproximadamente 1 millón de pequeños productores campesinos están ya aplicando agroecología. 1 millón en 5 años, ¿no? En más o menos 1.2 millones de hectáreas. ¿Okay? ¿Cómo se ha logrado esto? A través de los siguientes 4 grandes programas. El programa Sembrando Vida, que hemos seguido, que por cierto les anuncio que estamos, por invitación del subsecretario del Bienestar, hemos formado un equipo en UNAM, Morelia, Michoacán. Estamos trabajando desde mayo del año pasado y estamos preparando un libro con todo nuestro análisis y evaluación de Sembrando Vida. 455,000 sembradoras y sembradores en 18,000 cooperativas o CACs. El número total de cooperativas en México antes de esto era de 10,000. O sea, con el programa Sembrando Vida ya se multiplicó el número de cooperativas en el país, es impresionante. Cada cooperativa tiene su propia área de sembrado, su sistema de riego y su laboratorio de biocombustibles, ¿no? El programa Provisión para el Bienestar de la SADER, más o menos otros 400,000 con sus escuelas del campo. La compañía de Oaxaca, que está aquí con nosotros, que platicamos en la mañana, es miembro de todo este movimiento. El programa Pies Ágiles de CONACYT, y que tampoco se ve, pero ya está certificado, los programas estatales en Veracruz, Michoacán, Oaxaca y Quintana Roo, más o menos calculo unos 100,000 metidos en esto. Solamente en Veracruz hay 15,000 técnicos agroecológicos. O sea, estamos realmente, cuando logramos tener las cifras reunidas, nos damos cuenta de que sí ha habido mucho avance, ¿no? ¿Qué más sobre esto? La siguiente. ¿Por qué digo que somos un país privilegiado? Porque aquí ya hubo reparto agrario, a diferencia de lo que pasa en el mundo, porque esto es producto de la historia y especialmente de la Revolución Agraria de 1917, que costó la vida, el recuerdo de 1 millón de mexicanas y mexicanos. O sea, aquí ya hubo un proceso social de transformación en el campo. Por eso hoy la mitad del país está en manos de ejidos y comunidades y la otra parte está en manos de pequeños productores. Eso nos da una ventaja como nunca. 2 minutos, sí. ¿Qué más decir sobre esto? Pues aquí siguen vigentes, y lo hemos visto en las visitas de campo a las CACs, a las comunidades de aprendizaje campesino. Todo este espíritu que prevalece en el país, que es parte de la memoria histórica, sí se expresa en estos programas nuevos de agroecología. La agroecología no es nada más una técnica, la agroecología es toda una propuesta de economía social y solidaria, de democracia participativa, de participación de las mujeres. El 35% de las sembradoras, perdón, el 35% de Sembrando Vida son sembradoras. Y les anuncio que la próxima semana, el día 20, tendremos el gran evento nacional de Sembrando Vida, donde van a venir 1,200 delegados de todo el país. O sea, estamos frente a un proceso de cambio en el campo que yo, en mi perspectiva, nunca la había visto, la verdad. Da mucho gusto, pues, se llena uno de energía por lo que está pasando. ¿Qué más?
Bueno, pues ya termino con esta frase del señor Víctor Suárez. La transición agroecológica no es un desafío técnico, sino una transformación del poder. La agroecología solo podrá abrirse paso en México, combatiendo y sustituyendo al modelo neoliberal y estableciendo gobiernos democráticos, progresistas y populares en alianza con los movimientos sociales. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por este panel, por estas aportaciones. Desde el punto de vista de los científicos nos plantean la problemática, destacando los límites, los alcances y el agotamiento de un sistema de producción, recursos sobreexplotados, desigualdades estructurales, sistemas alimentarios en disputa, dogmas y una mala distribución hasta la fecha de la producción agrícola. Y por otro lado, pues estos diagnósticos están ampliamente consensados, sustentados, vistos por todos acerca de este agotamiento y nos invitan a repensar, ¿no? Repensar, replantear sobre estos avances que destaca el doctor Toledo de la agroecología y nos plantean que existen recursos suficientes y posibilidades contra esto que se menciona, se acaba el mundo, no va a haber alimentos, más bien se atañen a la desigualdad de la producción y a la mala explotación y una visión de explotación de los recursos naturales en lugar de una visión de coexistencia, de simbiosis entre el hombre y la naturaleza, ¿no? Y la necesidad de una visión científica y que existe una base científica en torno a la agroecología. Bueno, esta es una breve síntesis de este bloque y pasamos al siguiente desde el punto de vista de la academia. Para ello, vamos a pedirle a nuestros próximos 3 ponentes, la doctora Virginia González, agrónoma reconocida, ha dedicado su carrera a promover la agroecología y la agricultura sostenible y actualmente es directora de agroecología en la Universidad de Chapingo. El doctor Diego Flores, investigador, profesor, posgrados de estudios del desarrollo rural, agroecología y sustentabilidad, y cuenta con un doctorado en sistemas agrícolas de los Países Bajos. Y finalmente terminamos este bloque con la doctora Mariana Benítez, reconocida científica especializada en el área de agroecología y sistemas agroalimentarios y de ecología evolutiva del desarrollo, modelado matemático de sistemas biológicos. Entonces damos paso al siguiente panel y escuchamos, por favor, doctora, le cedemos la palabra. Hola, pues buenos días todavía. En esta mesa que iniciamos y que decidimos denominarle como principales avances, papel y perspectivas de la Academia en México para el fomento de la transición agroecológica y otros enfoques afines, es importante resaltar que desde la academia muchas veces pensamos de una manera la formación de esos profesionistas, ¿no? Y en el caso de la Universidad Autónoma Chapingo, desde hace 33 años. Esa cuestión de poder acompañar esta formación y con prácticamente 900 egresados y egresadas. Sin embargo, muchas veces se trivializa la formación y de cómo se está entendiendo hoy en día la agroecología. Si bien es fundamental ese escalamiento, ¿no? También es fundamental para poder hacer frente a esos retos que nos plantearon los ponentes anteriores, el poder ubicar de qué manera podemos impulsar esta transición agroecológica. La que sigue, por favor. Bien. Y a través de la Asociación Nacional de Profesionistas en Agroecología, que es de su autoría este mapa, podemos ubicar que la necesidad de impulsar la formación de ingenieras e ingenieros en agroecología cada vez es más urgente.
Si bien muchos de los retos que se han presentado, hay otra gente que no necesariamente con la formación o con el título, ¿verdad?, de ingenieras e ingenieros en agroecología están ejerciendo. No excluimos esa parte, ¿no? Sin embargo, sí es fundamental el avance que se pueda tener, la consolidación de muchos programas educativos en términos de carreras afines. Si bien la ciencia, ¿no?, se entiende como efectivamente otra ciencia que conjuga la situación del movimiento social. Si no se lleva a la práctica, entonces se queda en una torre de Babel, ¿no? Y tenemos que ubicar estos retos. Si vemos en el caso de nuestros egresados de agroecología y egresadas, se concentran mucho en la zona central. Tenemos solamente algunos que están en otras áreas, ¿no? Y desde luego, hay un planteamiento, la que sigue, en términos de ese reconocimiento. En la carrera planteamos varios retos desde la teoría de los sistemas complejos. Ubicamos la agroecología como una ciencia de avanzada, que ya decía el doctor Toledo, una ciencia postmoderna, en términos de que ofrece alternativas a una crisis ambiental, energética, de valores, económica, y que nos ha llevado a esa crisis de civilización que estamos viviendo. Entonces, o damos el cambio también, porque en términos financieros estamos enfrentando estas problemáticas y que ha tenido cierta visibilización, ¿no? A partir de estos simposios internacionales de FAO en 2014 y posteriormente en 2018, donde más que de soberanía alimentaria, que son estos diálogos, nos hablan de la seguridad alimentaria. Ahí habría que recuperar una propuesta cuando se habla del concepto de más bien autonomía alimentaria como parte de una seguridad nacional, ¿sí? Y que es fundamental ubicar. Entonces, en 2018, que todos conocemos como parte de esos objetivos de desarrollo sostenible, se habla de cómo ampliar la escala de la agroecología, un reto. Y entonces, en términos formativos, desde las instituciones de educación, pues vemos que somos muy pocos los profesionistas, ¿no?, que se tienen con esta formación. Sin embargo, quisiera ubicar aquí, ¿no?, la propuesta impulsada fundamentalmente por el maestro Jorge Ruchkari y un equipo que conformamos el núcleo de agroecología Chapingo, en términos de ubicar a la agroecología en términos complejos y que recupera las propuestas ecológicas más avanzadas en el mundo, ¿sí? Y entonces no quedarnos con la idea de asociar solamente agroecología con compostas, ¿no?, o con sustitución de insumos, y que eso no nos va a dar la posibilidad de hacer frente a esas crisis que estamos viviendo, y una crisis financiera incluso, ¿no?, que no es solamente para pequeños productores, campesinos, indígenas, de donde sí aprendemos muchas de las bases de resiliencia, de cómo le han hecho frente al cambio climático, cómo es que optimizan el uso del agua, cómo es que las semillas nativas están ahí. Entonces, dentro de la propuesta formativa de agroecología Chapingo está ubicar, sí, el análisis del agroambiente, ¿no?, cómo está ese paisaje, pero una de las unidades es el agroecosistema. Ubicar cuáles son las formas del sistema de manejo que nos permitan evitar que se conviertan en plagas. ¿Cómo le hacemos para la diversificación de tal manera que en sí mismo exista un proceso de nutrición del suelo?
y pasar a una situación bien importante, ¿no? Cuando se habla del proceso de producción, donde tenemos distintas unidades de producción que van desde sí las familiares, pero también las empresariales y que tienen una lógica muy específica. Y de ahí ubicar cómo esto se está articulando con la cuestión de los núcleos de población, y ahí ya nos estamos acercando a dimensiones en términos de la ley agraria que seguramente nuestro egresado de agroecología, Mayolo Hernández nos va a explicar, ¿no? En términos también legales, y otra de las exposiciones que hablarán de los municipios agroecológicos. Entonces, ¿cómo está vinculado esto y finalmente los territorios? Allí quiero hacer énfasis en la situación de que esta propuesta de formación de sus profesionistas de agroecología va desde la naturaleza hasta la mesa. Tiene en el centro la cuestión de la salud, y la salud que empieza desde la salud del suelo, visto como un ente vivo, y por tanto que tendremos que ubicar, regenerar, restaurar los procesos de vida del suelo que van vinculados a esto que ya el doctor Turre nos señalaba en términos del agua. Y de ahí ubicar también la situación de todo el sistema alimentario que va desde procesos de producción efectivamente, ¿no? Pero que incidan en la salud humana y del ambiente. Entonces, esa es la propuesta de agroecología. Y es fundamental ahí ubicar, ¿no? De qué manera podemos enfrentar varios retos. Y estos retos están en términos de fortalecer en las políticas públicas la formación agroecológica a distintos niveles, desde el nivel preescolar, ¿no? Hasta los posgrados. ¿Por qué? Porque tenemos también que incluir a otras profesiones. Afortunadamente en la universidad llegamos a recibir incluso a médicos que si mejoráramos la forma en que nos alimentamos, la forma en que se está produciendo, desde ahí, desde el punto de vista financiero, tendríamos una incidencia en la cuestión de la salud humana. Las y los agroecólogos somos realmente los médicos y las médicas de la salud. Vamos al fondo de la situación. Entonces, es fundamental todos estos procesos, fortalecer en el año pasado, hace 2 años, hicimos una propuesta, acompañamos una propuesta de bachillerato agroecológico que no ha caminado. Entonces, es fundamental que atraviese todos estos niveles. En este sentido, generar programas transversales en otras carreras, de tal manera que se fortalezcan los sistemas alimentarios sustentables con viabilidad financiera. Si no incidimos en la recuperación de costos de producción, no creo que exista gobierno y finanzas que soporten esto. O sea, tenemos que tener esto, y la agroecología a través de pagos agroecológicos, de sistemas alimentarios localizados, de territorios agroecológicos, nos permiten justamente ubicar otra forma de hacer, y no solamente de producir, sino acompañadas del aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. Ahí vamos a ver de qué manera la situación económica también puede fortalecer y la situación social. Y finalmente, continuar con la articulación de las acciones entre docencia, investigación, servicio y de la agroecología en términos de una incidencia social y económica, y esto lo pudimos lograr a través de un sistema interinstitucional de certificación de competencias con vínculo con la SADER. Entonces, tenemos muchos retos y pues estamos en la mejor disposición de seguir caminando y tejiendo saberes juntos. Diego Flores, por favor. ¿Qué
¿Qué tal? Muy buenos días. Es un gusto estar aquí con todos ustedes y es un placer compartir la mesa con grandes personalidades en diversos ámbitos. Bien, como mencionó la compañera Leti, yo soy profesor investigador del Colegio de Postgraduados. Estoy adscrito a Desarrollo Rural y Agroecología. Tengo cerca de 20 años en el Colegio de Postgraduados. Bueno, esta institución celebra este año su 65 aniversario de su formación, de su creación. Y, sin embargo, hace aproximadamente unos 8 o 9 años veíamos la necesidad de implementar un posgrado diferente a los que estábamos teniendo. Entonces, varios de los elementos que presentaron nuestros ponentes anteriores fueron como la punta de lanza para promover esto. Entonces veíamos que había sistemas agroalimentarios con grandes problemas. Entonces consideramos que debemos de atender esto desde otra forma, desde otra visión. Y nosotros al inicio del posgrado nos planteamos como nuestro gran desafío atender esa globalización, todo lo que implica la globalización en torno a la producción de alimentos, el consumo, así como su transformación. Además del agroecosistema, comunidad, entidad de estudio, de análisis de la agroecología, y un elemento también importante que tiene que ver con la seguridad alimentaria. Entonces, este fue nuestro gran desafío que nos planteamos. Alrededor de este gran desafío, identificamos 5 ejes problemáticos, los mismos que han presentado el doctor Antonio, la doctora Ceciles, el doctor Víctor, que tiene que ver con la seguridad alimentaria, con la equidad, la pobreza, la pérdida de recursos genéticos, que implica también una pérdida patrimonial, digamos, y todos los saberes que hay alrededor de esto. En ese momento había políticas públicas no muy favorables para estos enfoques. En la actualidad sabemos que esto ya cambió afortunadamente. Y un elemento también importante que tiene que ver con la contaminación, el deterioro y la sobrexplotación de los recursos naturales. Llámese suelo, agua, biodiversidad. Ante este hecho, pues consideramos que tenemos que tener nuevos enfoques, nuevas formas de ver la agricultura, nuevas formas de producir. Entonces, en ese andar y con base en varias experiencias que también han sido ya mencionadas, pues necesitamos sistemas que sean menos dependientes a esos insumos externos, que sean incluyentes, participativos, que reconozcan y que refuercen todas las acciones colectivas que existen en nuestros territorios. Tener una perspectiva sistémica, holística, a largo plazo, reconocer y ver el rol multifuncional que tiene la agricultura, no solamente como una proveedora de alimentos, sino que hay toda una cultura dentro de la agricultura. Indudablemente también tenemos que tener en cuenta, diseñar, promover sistemas más resilientes a este cambio climático. Indudablemente, pues que nos satisfaga la demanda de alimentos, pero también que sean en cantidad y en calidad. Para cumplir estos grandes desafíos, definimos 2 grandes líneas de investigación, que es la conservación de recursos naturales, agroecosistemas, saberes tradicionales, y la segunda tiene que ver con la seguridad alimentaria, la equidad social y la calidad de alimentos. De esta forma, nosotros con nuestros estudiantes, ¿qué es lo que pretendemos? Desarrollar en ellos actitudes, habilidades, nuevos pensamientos, nuevas formas de entender la realidad, de tal forma que les permita pues, desarrollarse en el campo ya como profesionistas, críticos, críticas, creativos, creativas, aplicando innovaciones, principios agroecológicos para resolver, entender las problemáticas complejas que existen en los sistemas agroalimentarios de una manera interdisciplinaria, con la finalidad pues, de reducir la pobreza y mejorar la soberanía y seguridad alimentaria de la población rural, pero también de la población urbana. Y también viendo esta nueva transformación que ha existido en esta nueva política nacional, vemos que los programas definidos, el Programa Nacional de Desarrollo, indudablemente pues, define varios elementos que hay que atender. Consideramos que nosotros, como posgrado, estamos muy vinculados a las acciones de seguridad alimentaria, inclusión social y la producción sostenible de recursos. Y sabemos que la operatividad de estos programas, el Programa Nacional de Desarrollo a través de lo que nos mostró el doctor Víctor,
indudablemente acentúa aún más la pertinencia en la formación agroecológica, dado que estos programas indudablemente se basan en los principios de la agroecología. Entonces, de ahí la necesidad de contar gente formada desde la licenciatura, pero además, como mencionaba la profesora, creo que necesitamos una formación desde los estudios básicos o de la educación básica. Y bien, a través de las experiencias que hemos tenido, tenemos relativamente poco tiempo de formarnos como